propósitos, ¿verdad? Es grande, maravilloso, nos ama, está con nosotros. Realmente creemos que el estar en este lugar es una coincidencia, no es así. Podríamos decir es una diosidencia, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude al siguiente tema. Propósitos de Dios para nuestros hijos. Señor, te damos gracias, Señor. Yo te alabo, te glorifico, te honro, Señor. Gracias, Señor, porque te conocemos, Padre. Gracias porque tú te muestras a nuestras vidas día con día, Señor, trayendo conocimiento tuyo de tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean prosperadas, para que nuestros hijos, Señor, logren alcanzar lo que tú, Padre, has planificado para sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios de orden, de planes, Señor. Te ocupas, Señor, de los detalles más mínimos en nuestra vida. Eso es maravilloso, Señor, no lo merecemos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que atendieron el llamado. Llénalos de ti, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, que sea guía, Señor, para cada una de las decisiones que van a tomar y de lo que van a hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Y aquí el pastor ya se acabó mis chocolates. No, no es cierto. Los chocolates son para compartir y quisiera seguir compartiendo chocolates. Así es que por favor levante la mano el que tenga la respuesta hacia el tema. Cualquier cosa que usted me diga acerca de los propósitos de Dios para tu vida, ¿alguien sabe cuál es el propósito de Dios para tu vida? Cualquiera, porque hay muchos en la Biblia. A ver, los voy a… Sí. Ok, servir. Muy bien, servir. Servir a Dios. Ok. Ok. Una enseñanza. Ok. Uh-huh. Propósito de Dios para tu vida. Bueno, es un tema, ¿verdad?, que pareciera que sabemos, ¿verdad?, con certeza. Y es un tema esencial para nuestra vida, porque es de donde yo puedo comenzar una vida. Todos los adolescentes en este momento están con esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy y qué quiero ser o qué voy a hacer? Es una pregunta que nos hacíamos nosotros. Yo me lo hacía y decía, ay, ¿qué voy a hacer? Y en la escuela tenía una clase de vocación y ahí hacía yo una prueba, ¿verdad? Un test, y según arrojaba, ¿verdad?, cierta carrera. En fin, como padres creemos que también tenemos el dominio de estar, de decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, y no es así, ¿verdad? El día de hoy van a conocer un poquito más acerca de mi vida personal, ¿sí? Todo para la honra y gloria del Señor, ¿sí? Cosas que Dios ha trabajado, ha impactado en mi vida. Y la primera ha sido esa, ¿sí? Yo soy la número 4 de la familia, la última, la única mujer, y la única mujer, la más chica y la más consentida. No, no es cierto. Bueno, fíjense que cuando yo escuché a mi madre hablar conmigo, ella me pidió perdón porque cuando ella estaba embarazada de mí, mi mamá quiso abortarme, ¿sí? De hecho, fue al lugar, ¿verdad?, donde hacían eso. Y una amiga de Occidencia, una amiga le pidió que la acompañara y esa amiga de Occidencia la convenció de no hacerlo. Mi mamá llevaba una vida muy triste, ¿verdad?, con mi padre, alcohólico, y ya no quería tener más hijos. Pero Dios tenía un plan para mí, para nacer, y no nada más para mí, para usted y sobre todo para nuestros hijos. Eso impactó mi vida en la cuestión de decir, estoy aquí en este planeta Tierra porque Dios lo decidió, no mis padres, ¿verdad?
Nosotros no elegimos qué hijos tener y ellos no eligen qué padres tener. Entonces Dios es un Dios de orden, de propósitos, y Él es perfecto en sus designios. Y pareciera que mi vida pues iba a terminar mal. Mis circunstancias duras, ¿verdad? Entre comillas. Ahora lo puedo ver, conceptos erróneos que tenemos de lo que es una familia, pero lo vamos a seguir viendo. Lo primero que quiero que leamos es el Salmo 139, que obviamente ha impactado mucho mi vida. Y dice así el versículo 14, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suma más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Y el versículo número 1 comienza así, el Salmo 139 dice: oh Señor, tú me has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Conoces todo, Señor. Lo que pienso, conoces lo que he hecho, lo que voy a hacer. Cuando, imagínense esto en su mente. Dice: ¿sabes cuando me siento y cuando me levanto? Cuando me acuesto. Dice: ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Y también esto nos pudiera hacer sentir un poco inseguros, de decir: ay Señor, pues si tú conoces todo de mí. Muchas veces algunas personas me han dicho: no, fíjate que dijeron esto de mí, y yo por dentro en mi corazón digo: qué bueno que no me conocen completamente, porque eso es poco a lo que soy. Y eso me ha ayudado a superar muchas cosas, a no importar lo que la gente hable de ti o el concepto que tenga de ti. O sea, ese concepto yo creo que es mínimo, porque realmente si conocieran nuestro ser no es bueno, mi corazón no es bueno. Somos buenos, ¿verdad?, cuando el Señor entra en nuestra vida y empezamos a ser como Él. Pero sinceramente el Señor nos conoce tal y como somos y así nos ama. Eso es increíble. Es increíble, es fascinante. Y luego dice: vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Tú me conoces, Señor, me amas, y tú planeaste desde antes de la fundación del mundo que yo naciera. Eso es extraordinario. Y cuando usted le pregunten que cuál es el propósito de Dios en su vida, vamos a encontrar el día de hoy muchas respuestas, y que necesitamos decirlas a nuestros hijos. ¿Por qué los hijos están yendo al suicidio? ¿Por qué los hijos están en rebeldía? ¿Por qué están tratando de ser quienes no son? Cuando es hombre quiere ser mujer, y cuando es mujer quiere ser hombre. No tienen una identidad, no saben ni quiénes son. ¿Por qué? Si el Señor en su palabra nos lo da todo en bandeja de plata. Y lo primero es que conozcamos quiénes somos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Quisiera pasar un video. Nada más le doy clic. Otro clic. Está un poquito lento.
Nacimos para alabar a Dios y para que nuestra vida glorifique su nombre. Ese es un propósito general que todos tenemos y no se les olvide, hermanos. Nuestra vida es para la alabanza y la gloria del Señor. Ese es el propósito general. Y si no lo hemos hablado con nuestros hijos, necesitamos hablarlo particularmente a cada uno de ellos y decirles esto. Dice, Dios nos había elegido desde un principio para que fuésemos suyos y recibiésemos todo lo que Él había prometido. Él lo decidió así, ya que siempre lleva a cabo sus planes, ¿sí? Y eso lo encontramos en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro tan maravilloso que por lo menos yo quisiera que ustedes compartieran con sus hijos. Efesios capítulo número 1, todo el capítulo, nos permite conocer los designios de Dios para nuestra vida. Y quiero leer el versículo número 4 que dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Otro propósito de nuestra vida, la santidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para ser santos, ¿verdad? Ya llevamos 3 propósitos el día de hoy, ¿sí? Anótelos ahí, nunca se le olviden. Y como padres, ¿qué es lo que deseamos para nuestros hijos? Eso sí está bien fácil, dígame a alguien. ¿Mande? Muy bien. ¿Qué deseamos para nuestros hijos? Lo mejor, deseamos que ellos sobresalgan, que den lo mejor de ellos, tenemos sueños, tenemos planes. Y algunas veces, equivocadamente, tenemos expectativas muy altas, ¿sí? Esperamos demasiado de ellos, lo que yo no pude hacer, lo que no logré. Y metemos una presión en ellos, ¿sí? Y somos egoístas, somos padres egoístas porque estamos pensando en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere para él, que es completamente diferente a nosotros. Y me gustaría que mi hermana Juani me ayudara, ¿sí? A armar este rompecabezas. Ay, disculpe, hermana, ya le había pedido así. Este rompecabezas, hermana, ¿sí gusta aquí? Sí. Nuestra hermana nos va a ayudar a armar este rompecabezas. Y por mientras vamos a leer, a seguir estudiando aquí Efesios. ¿Ya lo tienen? Capítulo número 1. Versículo número 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Primeramente, ¿verdad? El Señor nos ama, nos elige y ahora nos adopta como hijos, ¿sí? Y luego dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Fíjense, aquí nos está hablando acerca de todo el plan maravilloso de Dios para todo el mundo. El Señor quiere que todos, ¿verdad?, vengan en arrepentimiento, quiere que todos sean hijos de Dios y quiere cumplir los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, pero estando alejados de Dios no vamos a saber cuáles propósitos hay para nuestra vida. Dice el versículo 9, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Así es que el Señor tiene planes buenos, ¿verdad? No de calamidad, sino de bendición, ¿sí? Él lo tiene así y vemos cómo mi hermana fácilmente
va armando este rompecabezas. ¿Y saben qué? Que nuestra vida es como un rompecabezas. Dios ya tiene todas las piezas diseñadas, todas. Dios ya tiene el rompecabezas de su hija Vanessa, hermana, de su hijo Manny, de Luis. Y algunas veces tardamos, se nos dificulta, ¿verdad? El poder armar la pieza, pero al final lo logramos. Y si usted considera este ejemplo y lo graba en su mente, le va a ayudar a no sentir tanta preocupación, tanta ansiedad acerca de qué va a ser mi hijo, mira cómo va, no veo que el Señor, ¿verdad?, esté obrando en su vida, no veo que vaya hacia el Señor, tanta angustia que pasamos. Pero debemos de recordar, tengo un Dios que lo tiene todo armado, planeado, tiene todo el mapa de nuestra vida. Dice que Él, ¿verdad?, tiene escrito cada segundo de nuestra vida. Entonces, yo creo que está de más, ¿verdad? Está de más que nosotros como padres tratemos de figurar qué es lo que van a hacer o trazarles un camino a ellos. Muchas veces nos dejamos guiar por las habilidades que tienen, ¿verdad? Y decimos, pues yo creo que, pero no, mejor pongámonos en oración y aceptamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo mejor que podemos hacer. Vamos a ver unos beneficios. Primero vamos a las metas. Ok, metas, dice que nuestros hijos, para poder cumplir los propósitos de Dios en sus vidas, número 1, nuestros hijos tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Cuál es la meta principal, verdad? Y Yahaira lo dijo correctamente, que sus vidas sean entregadas al Señor. Y comentaba con una amiga, le digo, fíjate, pasamos discipulando a muchísimos niños, personas, a todo el mundo le queremos hablar de Cristo, y a nuestra familia nos sentamos, ¿verdad?, para saber si ellos han comprendido el plan de Dios, la salvación. Necesitamos que ellos entreguen sus vidas. Son nuestros primeros discípulos con los que Dios realmente nos va a pedir cuentas. Entonces, si ellos no tienen una relación con Dios, obviamente no van a estar, ¿verdad?, en los propósitos de Dios. Van a estar alejados de los propósitos de Dios. Número 2, que se relacione con Dios a través de la comunión. Y esto no nada más va para los hijos, es primeramente para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a exigir a mi hijo que tenga una relación con Dios si yo no tengo una relación con Dios? ¿Verdad? Si, ¿cómo le voy a decir? Es que no oras, no lees la Biblia si yo no lo hago. Entonces, nuestros hijos pueden escucharnos, pero lo que va a hablar más son nuestros hechos, lo que hacemos realmente, ¿verdad? Si yo tengo una pasión por Cristo, mi hijo va a tener una pasión por Cristo, realmente. No se puede fingir, no podemos nada más venir a la iglesia, levantar las manos, es parte de, a mí me gusta mucho emocionarme cuando alabo, y no es pecado, ¿verdad?, sino que es un sentimiento, una emoción, pero que ese sentimiento y esa emoción me lleve a una acción, porque si no estoy limitada, ¿verdad? Nada más el domingo puedo levantar mis manos, pero dice manos santas. ¿Cuánto me esfuerzo, verdad?, porque mis manos sean santas. Entonces, la comunión con Dios es lo que me llevó a conocer el propósito en mi vida. Me refugié en Dios en medio de mis dificultades, ¿sí?, en medio de que no sabía a quién acudir, con quién platicar, me daba vergüenza lo que me pasaba. Entonces, algo que me ayudó mucho completamente a guiar mis pasos es tener una comunión con Dios. Realmente orar, ¿verdad? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? La pregunta que todo el mundo nos hace. En oración, en comunión, en palabra, y luego el Señor te dirige, ¿verdad? Pero estamos alejados de Dios, no sabes ni qué
decisión tomar. Entonces, realmente la comunión es la que va a ir a nuestros hijos guiándolos hacia lo que Dios quiere para ellos. Sí, es muy importante. Voy a omitir leer los versículos, pero ustedes en casa, si gustan anotar o algo le parece importante. Dice número 3, que amen a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque si nos amamos más nosotros mismos, entonces no vamos a poder nosotros tener los propósitos de Dios ni la voluntad de Dios, sino que va a ser ¿qué? Mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me gusta. Entonces va a estar basado en mí y voy a estar muy alejado del propósito de Dios. Pero cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, entregamos nuestros sueños, entregamos todo lo que deseábamos, y el Señor nos da mejores sueños, y lo que pensábamos, no hombre, el Señor nos lo multiplica. Realmente amarlo a Él y ponerlo a Él en primer lugar es la clave, es la clave. Dice número 4, para que lleguen a servir, ¿verdad? Ya esa es una consecuencia de tener una relación con Dios, de conocerlo, de amarlo. Como consecuencia quiere servirlo, eso va a suceder. Pero si yo no sirvo a Dios, mis hijos no van a servir a Dios a través de los dones que Dios nos ha dado, y hacer discípulos, ¿verdad? Todo esto es en forma general, ¿sí? Los propósitos de Dios para todos nosotros, y va a haber específicos. De hecho, vamos a ver el día de hoy acerca de una historia de la Biblia donde vemos el propósito de Dios con Timoteo, ¿sí? Pudimos haber hablado del propósito de Dios con Moisés, ¿verdad? Liberar al pueblo de Egipto. El propósito de Dios con José, el soñador, ¿verdad? También hacer un pueblo nuevo, y todos los propósitos específicos que Dios tuvo para cada uno de sus hijos. Así es que vámonos a la historia. Vamos primero a Hechos, versículo 16. Dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo. ¿Cómo es este discípulo? ¿Anciano? Joven. Aquí joven, más o menos se cree que Timoteo tenía como 20 años. Pablo como unos 46 años, que también estaba joven, ¿verdad? Pero estaba muy joven Timoteo. Dice, un joven llamado Timoteo. ¿Ok? Vamos a hablar hoy de Timoteo, que Pablo lo describe un verdadero hijo de la fe. Imagínense qué hermoso. Un joven con una fe genuina, con un propósito bien definido, con una madre y una abuela amadoras de la palabra, conocedoras de la palabra. Lo prepararon prematuramente, que a sus 20 años él ya estaba decidido y estaba haciendo el propósito de Dios para su vida. Es impresionante. Y ahora usted dice, ay no, pues es que todo está bien bonito, bien hermoso, pero mi vida no es así, ¿verdad? Yo estoy sola, no tengo esposo, o mi esposa no conoce de Dios, o mi hijo no ha entregado su vida a Cristo. Tengo una familia disfuncional. Pues esta también era una familia disfuncional, porque dice, su madre era una creyente judía, ¿verdad? Dice, pero su padre era griego. Quizás pensamos, ¿verdad? Obviamente él no era judío, no compartía las mismas costumbres, no tenía el mismo conocimiento, quizás, ¿verdad? Era incrédulo. Pero aquí sí está señalando la diferencia, es que realmente aquí había uno que era del Señor y uno que no era del Señor, ¿sí? Entonces, y debemos de quitar este concepto fuera de nuestra mente y de nuestro corazón cuando decimos tengo una familia disfuncional. No existen las familias disfuncionales, ¿sí? Una familia disfuncional, ¿verdad? Creemos que es cuando falta papá, cuando falta mamá, pero no es así, ¿sí? Una familia disfuncional es una familia que no ha perdonado, una familia que sigue trayendo en su mente, ¿verdad?
la amargura, el enojo, todo esto lo debemos de desechar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted, hermana, usted, hermano, no está solo, está con el Señor. ¿O acaso el Señor nos ha dejado en algún momento? Jamás, jamás nos ha dejado. Él está con nosotros en la crianza, ¿verdad? Y lo debemos de hacer parte en nuestro hogar, trayendo todos los principios que Él nos ha enseñado, como el perdón, ¿sí? El perdón, el olvidar, el tener esa fe. Yo tengo mis hijos y son hijos de Dios y son hijos con propósito, y Dios va a terminar los propósitos que tiene para ellos, no importando las circunstancias nos ayudan a que nosotros como personas seamos mejores. Las circunstancias Dios siempre las va a utilizar para bien. Dice que a los que han sido llamados todas las cosas les ayudan para bien. El haber yo sufrido circunstancia difícil, ¿qué me ayudó? A acercarme a Dios, a buscar a Dios, a una edad muy temprana, tener esa fe en el Señor, a creerle a Él. Cuando yo me sentí rechazada, que igual nací y luego mi papá, ¿verdad?, no me quería porque era mujer. Mi papá quería puros hombres. Entonces, en ese momento, cuando tú escuchas todo eso desde niño, ¿verdad?, te impacta, pero te impulsa hacia creerle al Señor. Yo le creí al Señor. Yo creí que para Él era especial, que Él había decidido que yo fuera mujer y que Él me iba a utilizar para bien. Yo no le creía a mi papá, ¿sí? Y yo no le guardo rencor a mi mamá. Al contrario, le doy las gracias a Dios que ellos pudieron, ¿verdad?, ser así, porque todas esas circunstancias me han ayudado a buscar al Señor, a ser quien soy. Y nosotros, ¿verdad?, vamos a ver esta historia porque me resulta interesante cómo Pablo, ¿verdad?, cómo Timoteo está careciente de un papá espiritual, porque sí tiene un papá, pero a la vez hay una ausencia, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando el padre o la madre no conocen de Dios, están bien alejados de toda la verdad, y es hasta una lucha, y en vez de ayuda, ¿verdad?, a veces es un estorbo. Entonces vemos aquí cómo Pablo es el padre espiritual de Timoteo, y así sucede en nuestra vida. Cuando estamos carecientes de algo, el Señor pone personas. Aquí está Miriam, ¿verdad? Miriam me conoció de chica y Miriam fue la que me enseñó a orar. Mis papás no me enseñaron a orar. Miriam me enseñó de Dios, quién era Dios. Y esas enseñanzas son algo que las guardas toda la vida. ¿Por qué? Porque el Señor pone personas cuando careces de algo. Él lo tiene todo perfectamente diseñado, todo, no se le pasa nada. Entonces vemos cómo Timoteo a temprana edad, ¿verdad?, él ya está de misionero con Pablo, y dice, versículo 2, dice: los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. O sea, era joven y era un joven, ¿verdad?, que impactaba, que hacía la diferencia. Es más, pues Pablo quería que lo acompañara, ¿verdad? Entonces algo vio en Timoteo Pablo, que deseaba tener esa compañía y esa ayuda, ¿verdad? ¿Por qué no tomó a otra persona o a un adulto con más madurez? Porque le dice Pablo que nadie tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, ¿verdad?, y en hecho. Los consejos de Pablo, ¿verdad?, ese padre espiritual ahí con Timoteo todo el tiempo. Y dice, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Dice, por respeto a los judíos de la región, dispuso a Timoteo que se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego, ¿sí? Y vámonos al 2 de Timoteo 1:9. ¿Qué más nos sigue hablando acerca de Timoteo?
¿Alguien lo encuentra antes que yo? Aquí estoy en Timoteo. Ujú. El uno nada más. Así es, dice, yo, ¿quién? Pablo, apóstol de Jesucristo, nombrado por mandato de Dios nuestro. Fíjense cómo Pablo comienza, ¿verdad? Mostrándonos una identidad. ¿Quién es él? Él ya está, y él ya sabe quién es. Dice, yo, Pablo, dice, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Un padre con identidad, un hijo con identidad, ¿sí? Que ellos fueron apóstoles, discípulos, siervos, llamados para el Señor y sabían el propósito por el cual habían sido llamados, para compartir el evangelio. Entonces dice, yo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y como hemos estado aprendiendo, esclavos, ¿verdad? Esclavos del Señor. Dice, les escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que nosotros seamos esos padres espirituales para aquellos jóvenes, ¿sí? Que a lo mejor no tienen a su papá, a su mamá, como una madre espiritual, ¿verdad? Que los adoptemos y que haya ese amor que se muestra de parte de Timoteo. Dice el versículo, el siguiente dice, versículo número 9, pues dice, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores rebeldes y para... no. Sí, es que estoy en segunda, digo en primera, perdón, me equivoqué. Sí, aquí está. Sí, es segunda, perdón, yo me equivoqué. Segunda de Timoteo. Dice, yo Pablo, volvemos a leerlo, dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Elegido, ¿verdad? El Señor elige a quién salvar, ¿sí? Y nosotros somos elegidos porque estamos en este lugar y estamos conociendo de la palabra de Dios y tenemos identidad en Cristo. Sabemos quiénes somos. ¿Somos qué? Unos hijos de Dios. Hijos adoptivos, hijos perdonados, redimidos, con propósitos para la gloria del Dios Padre, ¿verdad? Y dice, dice, para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta, dice, fui enviado para contarle a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Él se identifica como elegido y nos muestra claramente el propósito de su vida en el mismo versículo, en el 1. Dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Entonces dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. La manera en que podemos estar más cerca de alguien es a través de la oración, de interceder. Es que usted tiene que interceder hasta que vea el milagro de Dios realizado en sus hijos. Y yo le puedo dar otro testimonio, ¿verdad? Que lo he contado muchas veces y todo siempre es para la honra y gloria de Dios. Pues de un padre alcohólico y de mi madre que no tenía mucho conocimiento de Dios, pues ahora el Señor tiene dos hermanos míos son pastores. Y el más chico de los hombres, ¿verdad? El más rebelde, la oveja negra, fue el que le costó a mi mamá, miren, lo recuerda, cada femenil y cada domingo mi mamá se levantaba y ya al final decía, y ya saben, hermanos, ¿cuál es mi petición? Y todos, Memo. O sea, no te canses, no te canses. El Señor hizo, le comparto a Miriam ahora porque ella lo conoció pues de joven, de chico, de rebelde, y le digo a Miriam, ahora tengo otro hermano. O sea, el impuntual, ahora puntual,
el rebelde, ahora sensato, el que desconocía de Dios, ahora conocedor de la palabra y expone la palabra de una manera tan clara. Veo el milagro más grande que Dios puede hacer es el cambiar a una persona. Dios te puede sanar, Dios te puede hacer ahorita cualquier milagro, pero puede ser un milagro, te da la sanidad y si no hay una conversión de corazón, no me sorprende tanto. Pero cuando Dios sana a la persona físicamente, ¿verdad? Y hay un cambio de vida, te sorprendes, o sea, porque dices tú, no lo puedo creer, no puedo creer que esa persona ahora hable así, se vista así, haga estas cosas. Mi hermano era terriblemente rebelde, terriblemente. Y a veces cuando oro por él digo, Señor, lo salvaste de la muerte. Su destino iba hacia la muerte. Quizás ahorita ya no estuviera hablando de mi hermano, pero Dios hizo la diferencia. Dios tenía un plan. Dios lo eligió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y ahora me gozo, ¿verdad? Me gozo. Mi otro hermano, pues todos anduvieron fuera, ¿verdad? Del camino de Dios, pero él fue más impresionante el cambio. Y así es que vemos, ¿verdad?, cómo Dios al final cumple sus propósitos. Entonces dice la oración tan importante: tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Imagínense esta relación tan profunda, tan estrecha, con tanto amor, con tanto propósito. Qué hermoso, ¿verdad?, que podamos tener una amistad con alguien y tener el mismo fin, ¿verdad? El predicar la palabra, el dar gloria a Dios, dar honra, pero una amistad muy cercana y realmente no nada más una amistad, sino que enseñaba a Timoteo, ¿verdad? Lo aconsejaba correctamente, oraba por él, le decía hijo, ¿verdad? Y que muchos de los jóvenes están carentes de ese amor, ¿verdad? De esa identidad, no saben quiénes son, no saben el rumbo de su vida. Están con tantas preguntas en su cabeza y eso les produce mucha ansiedad, ¿verdad? Mucha ansiedad y problemas emocionales. Es más, no se aman ni a sí mismos. Es más, no se han aceptado a sí mismos, ¿verdad? No se aceptan, no se gustan. Todo eso que Dios trabajó en mi vida bastante, ¿verdad? Yo recuerdo hace poquito, hace 2, 3 años, no, hace bastantito, ¿verdad? Yo recuerdo que cómo el enemigo te quiere desviar, ¿verdad? Todos los pensamientos que pone en tu cabeza que son equivocados, ¿verdad? Tú no vales, tú no eres nadie, mira cómo te ves, desvalorizando siempre, ¿verdad?, la obra perfecta de Dios, ¿verdad? Y ahora puedo transmitir eso que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Ahora puedo ver que soy una obra del Señor, una obra para la gloria del Señor. Entonces dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuviste llena con tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Esta noche yo quiero que vengan sus hijos, que vengan nuestros hijos. Yo quiero que impongamos manos en ellos. Yo quiero que les digamos, tú eres un diseño hermoso del Señor. Dios tiene propósitos para ti buenos. Que dejemos a un lado las críticas y pidamos perdón a nuestros hijos por las críticas que les hemos hecho, ¿sí? Esas palabras que no afirman a ellos, sino los confunde más y los aleja del propósito de Dios. Y esta noche tenemos que imponer manos en ellos, hacer oración y declarar en el Señor creyendo, ¿verdad? Porque hay muchos beneficios de estar en el Señor. No los puse aquí, ok. Les voy a leer, estuve buscando beneficios y les voy a leer un poco.
¿sí? ¿Quieres la bendición para ellos o quieres la maldición? ¿Sí? Si quieres la bendición, vas a estar, ¿verdad?, obedeciendo a la palabra de Dios, que como consecuencia trae bendición y trae vida. Si quieres la maldición, sigue tu propia opinión, lo que tú consideres que es mejor. Haz de tus hijos, ¿verdad?, mencionar lo que tú quieres. Si tú quieres que ellos tengan una carrera, tengan una casa grande, tengan una solvencia económica, cosas que nosotros no alcanzamos, no va a servir de nada si ellos no tienen el conocimiento de Dios en su corazón, porque realmente esto es lo que llena. ¿Por qué nos sentimos vacíos en esta vida? ¿Por qué tenemos en nuestro corazón ese vacío que, oye, pues tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo un trabajo, ¿y por qué me siento vacío? ¿Verdad? ¿Por qué me siento insatisfecho? Porque no hemos llenado nuestro corazón de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, el otro lado, ¿verdad? El guiar nuestra vida por nuestra propia opinión o entendimiento nos va a llevar, ¿verdad?, a tomar decisiones equivocadas, al camino equivocado, al camino, sí, de maldición. ¿Por qué? Porque yo ahorita les estoy contando, ¿verdad?, lo que Dios hizo en la vida de nosotros, pero si mi mamá no hubiera estado firme en la palabra de Dios, entonces hubiera caído la maldición en nuestra familia y el alcoholismo de mi papá se hubiera repetido en mis hermanos, ¿verdad? Y otros pecados ahí, ¿verdad?, se hubieran repetido en nosotros, porque esta es una claridad. Existe, ¿verdad?, la maldición y que va de generación en generación. ¿Y usted cómo se puede explicar que una madre soltera, ahora la hija también, madre soltera? O sea, ¿por qué se repite? ¿Por qué? Porque hay que cortar esa maldición, ¿verdad?, a través de la obediencia, del conocimiento de Dios y de la obediencia y el creerle a Dios, ¿verdad?, que Él puede cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿verdad?, que no va a determinar nuestras circunstancias, ¿sí?, sino al contrario, esas circunstancias nos van a ayudar para bien. Y esto es uno de los beneficios, dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. ¿Quién quiere eso? Dice, nunca te abandonaré, nos dice el Señor. Serán dichosos, felices. Seré un poderoso protector para ustedes. Los guiaré en el camino correcto. Nunca les faltará que comer. Nunca las abandonaré. Sus hijos crecerán fuertes. Derramaré mi espíritu sobre ellos. Les mostraré mi misericordia. Los hijos son una herencia, son una recompensa, ¿verdad?, hacia nuestra vida. Pero también queremos que nuestros hijos sean bendecidos completamente, ¿verdad? Completamente, que todas las promesas del Señor sean cumplidas en sus vidas. ¿Y quién cree esto, hermanos? ¿Quién lo cree en su corazón? Que no lo desanime, ¿verdad?, lo que ve en ellos ahorita. Es que el Señor ya ve el producto terminado, ¿verdad? Ya nos ve a nosotros en la fase terminal, no en la que nos encontramos en proceso, ¿verdad? La gente puede ver nuestros errores más que nuestras virtudes, pero el Señor no es así. Él tiene unos anteojos diferentes a los de nosotros, ¿verdad?, donde Él ya ve terminado la obra de Cristo, porque a eso hemos sido llamados, ¿sí?, a ser semejantes a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Así es que tendremos salud, dice también, y prosperidad en todas las cosas. Tercera de Juan 1:2. Y no nos desviaremos para perdernos. Así es. Y quiero leer Mateo 17:5. Ya voy a terminar con este versículo. Ya se me acabó el tiempo. Mateo 17:5. Son las palabras que nuestro Padre Dios, ¿verdad?, las dijo hacia su Hijo, Jesucristo. Dice, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo.
este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Cuando presente a sus hijos, preséntelos así. Este es mi hijo amado y me gozo mucho de tenerlo. Aunque ahorita le esté derramando las lágrimas. Y dígaselos a ellos, tú eres mi hijo amado. Y yo veo en ti que el Señor va a hacer grandes cosas. Yo veo en ti ese siervo que va a hablar del Señor. Yo veo en ti ese hijo que el Señor tiene los mejores planes. Si nosotros siendo padres malos, ¿verdad? Deseamos buenas cosas, pues imagínense nuestro Padre Dios. Así es que hay que reconocer las virtudes de ellos. Hay que decirles, hay que bendecirlos, hay que perdonarlos. Necesitamos perdonar a nuestros hijos y dejar menos la crítica y la afirmación, utilizarla en sus vidas, ¿sí? Insistir a Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Y nuestros hijos van a llegar tan lejos como Dios lo quiere. Así es que en Cristo nosotros somos la mejor versión. Aléjese de Cristo y somos lo peor, lo peor. Pero en Cristo somos la mejor versión y nuestros hijos como consecuencia, ¿verdad? Así es que le voy a pedir a la hermana Evelyn. Todavía están en esta conferencia tiene el propósito de que usted comparta esto que ha escuchado hoy con sus hijos, con cada uno de ellos en forma particular, que usted le enseñe a sus hijos lo que Dios tiene para ellos. Necesitamos hacerlo porque si nosotros como adultos no lo sabemos, ellos menos, hermanos, menos, no lo saben, ni se imaginan, ni creen poder hacerlo, ¿verdad? Ni creen poderlo hacer. Así es que esa es una tarea muy importante que tenemos, lograr esa identidad en ellos. Ahora díganme por favor, uno de los propósitos generales que Dios tiene para nosotros: santidad, carácter de Cristo. Lo primero, cuando puse el video, fuimos creados para alabar a Dios y glorificar el nombre de Dios a través de ¿qué? De nosotros, de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que decimos. Así es. Otro propósito de Dios para nuestros hijos: ser sal y luz. Ese es general. Ahora para nuestros hijos, Dios tiene planes buenos, ¿verdad? Buenos y no de calamidad, ¿sí? Otra cosa importante, ¿cuál es qué es un propósito? ¿Qué es un propósito? Es un fin, ¿verdad? Y el propósito de Dios es que nosotros conozcamos la persona que Dios formó ahí y la persona que Él quiere que seamos, ¿sí? Nunca se le olvide que nosotros conozcamos esa persona que Dios formó. Y me viene a la mente la imagen de ese embrión, ¿verdad? Yo quiero ser esa persona que Dios estaba formando, dice, con tanta delicadeza, con tanto detalle, con tanta anticipación. Quiero ser esa persona. Quiero lograr hacer. Estamos esperando que el hermano termine. Así es que vamos a leer. Hermana, ¿se me puede ayudar? ¿Trae su Biblia? ¿Quién trae su Biblia? Efesios. Así ya lo leímos. Ahí donde
dónde estábamos, porque al final no leí el versículo que leíste, ¿verdad? Que era Efesios 1:11. Así es. Así es, ese no lo leímos en público, pero me parece un versículo muy importante porque ahí declara el Señor, ¿verdad? Que Él tiene un plan y nuevamente que somos elegidos para ese plan bueno de parte del Señor. Y así es que voy a leer otra vez los consejos que Pablo le dio a Timoteo para que sea un consejo para nuestra vida. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y una advertencia que les quiero dar esta noche dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Si les hemos enseñado algo a nuestros hijos equivocadamente, hay que reconocerlo y decirle: ¿sabes qué, mijo? Me equivoqué, ¿verdad? Yo pensaba esto, pero ahora el Señor me ha revelado su verdad y ahora puedo ver claramente que el Señor es así y Él espera esto de ti y Él planea esto de ti, ¿verdad? Nos hemos equivocado. Ahorita recuerde un suceso, un momento en que usted se haya equivocado con su hijo y es el momento de pedirle perdón específicamente por algo en específico. No sé si fueron algunas palabras hirientes que les dijimos, que, como les digo, los alejó del propósito de Dios, porque todo esto queda marcado en ellos. Y esto es algo que ellos están tratando de lidiar constantemente, todo el tiempo, ¿verdad? Pida perdón. Si nunca le ha dicho a su hijo que lo ama, dígaselo. Mi papá hasta ahora, este año, que es algo muy sorprendente, mi papá me dijo que me amaba. Entonces, para mí significó mucho, mucho. Porque yo sabía que él me amaba, pero no me lo mostraba con hechos. Siempre traté de ser una excelente estudiante, destacar en todo lo que hacía, y pareciera que eso a mi papá no le importaba. Cuando yo llegaba y mostraba: ay, papá, saqué 9.6, ¿y por qué no sacaste el 10? Me decía. Y yo, bueno, voy a intentarlo. Y seguía yo trabajando, y me di cuenta que sí, que él estaba en su mundo, un mundo egoísta. Ahora mi papá ya está en el Señor, ¿verdad? Ya está en el Señor y ahora mi papá ve las cosas completamente diferentes. Y le digo a Miriam, estas últimas llamadas que me ha hecho hasta me da como que me da miedo, porque en todas me dice que me ama y yo comencé a decirle que lo amaba, porque yo tampoco nunca le había dado un abrazo ni le había dicho que lo amaba, porque no me lo habían enseñado. Pero Dios me hizo ver que necesitaba hacerlo. Y obviamente a él, su papá, su mamá nunca le dijo eso, que lo amaba, y nunca le dio un abrazo. Y eso ha significado bastante para mí, bastante. Saber que mi papá me ama y que me lo dice y que está orgullosa de mí. Pero eso nada más lo hace el Señor. Así es que voy a pedir que se reúna con sus hijos. Si hay algo que hablar, si hay algo que afirmar, es el tiempo entre pareja, ustedes, ¿verdad? Los propósitos que Dios tiene para ustedes, afírmenlos, créanlos, oren por ellos en este momento y díganselo cada uno de ustedes, lo que ustedes creen que Dios va a hacer para sus vidas.